Bien, en Directo América es momento de hablar de la economía, donde seguramente el conflicto bélico entre Israel y Hamás tiene mucho que influir, y para eso está Juan Pablo Lucumí en el estudio. Buenas noches, y para hablar del lado económico precisamente de todo este conflicto. Bien, Juan Pablo, hablemos entonces de este conflicto y cómo es que Israel y Hamás y este conflicto bélico entre estos dos países o estas dos naciones han influido en la economía. Vamos a hablar de sus medidas y tal vez de la principal o la más grande hasta ahora, que ha sido la que mencionó el ministro de Defensa de Israel cuando dijo que pues habrá un asedio total para Gaza. Escuchemos. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales y estamos actuando en consecuencia. Este anuncio que acabamos de escuchar profundiza la ya complicada economía de Gaza, que ha recibido bloqueos por parte de Israel y Egipto desde que Hamás tomó el poder de las manos de las fuerzas palestinas rivales en 2007. Pero desde 2021 el panorama se suavizó en cuanto a las relaciones comerciales entre los territorios vecinos y a diario miles de personas atravesaban la frontera para trabajar o comercializar productos en Israel. Evidentemente esto antes del sábado que estalló todo. Y precisamente antes que estallara el conflicto habían tensiones por el cierre de esta frontera, ¿no? Una información que estuvimos reportando aquí constantemente en esta sección de economía cuando hablamos de las protestas de trabajadores palestinos que se manifestaron porque Israel cerró el cruce principalmente para evitar que material militar y explosivos que pues ellos aseguraban que habían estado encontrando en algunos cargamentos comerciales, y esa fue la decisión en su momento de Tel Aviv. Pues bien, el 28 de septiembre, menos de 3 semanas antes de todo esto, pues el principal cruce con la frontera y con la Franja de Gaza se reabrió. Y por unos cuantos días los comerciantes del enclave tuvieron un respiro en sus bolsillos. Otra de las razones de la protesta de los palestinos era que el grupo militante Hamás, que gobierna Gaza, tiene profundos problemas de liquidez y recortó los salarios de sus funcionarios públicos casi a la mitad en septiembre. ¿Y cómo impacta todo esto en los mercados mundiales? Pues una pregunta a la que se tendrá más respuesta con el paso del tiempo. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se reúnen desde hoy y por 7 días en Marruecos, discutirán este tema. Por ahora han dicho que el impacto a la economía global puede tardar pues en hacerse evidente. Han dicho que depende cuánto dura el conflicto, qué tan intenso se vuelve o si se extiende a otras partes de la región. Lo que sí podemos revisar en este momento es el impacto en los activos considerados refugio cuando pasan por estos escenarios como el dólar y el oro, que están ganando valor. Los precios del petróleo ganaron más de $3 por barril, los de referencia de Estados Unidos y de Reino Unido con ganancias superiores al 4%. Normalmente los conflictos en Medio Oriente lo que hacen es pues, plantear un escenario de precios más altos para los combustibles debido al riesgo que hay de que pueda haber, por ejemplo, interrupciones en los suministros de esta región petrolera. Por otro lado, el principal indicador de Israel se desplomó más del 3% al cierre de los mercados de este lunes, mientras que la empresa que opera como holding bancario en Cisjordania retrocedió más del 1%. Hay que decir que las aerolíneas, por ejemplo, como American Airlines, United Airlines y Delta Airlines, suspendieron el servicio de vuelos comerciales desde y hacia Israel, cada uno por un plazo de tiempo en que los vuelos estarán cancelados. Y hablando de medidas desde el lado occidental, también ya se empiezan a tomar algunas. Evidentemente, la Unión Europea habló de su decisión ante el anuncio pues, hecho esta mañana, de este lunes, sobre la suspensión de la ayuda humanitaria para la población palestina. La Comisión Europea aclaró que los pagos no cesarán y confirmó que revisarán la ayuda que envían a territorios palestinos, lo que quiere decir que de momento no se suspenderá ningún envío de dinero. La confusión llegó luego de que el comisario de ampliación de la Comisión Europea publicara en redes sociales que se iban a suspender los pagos de cooperación palestina, que representan un total de 691 millones de euros. Lo que sí han dicho es que van a revisar a dónde llega este dinero y que pues no lleguen a manos de pronto de extremistas. Exactamente, muy importante. Dejemos entonces por un minuto la guerra entre Israel y Hamás y vamos a una noticia un poco más optimista, porque este año el Nobel de Economía fue para una mujer. Así es, enhorabuena, fue la estadounidense Claudia Goldin quien recibió este galardón por su trabajo que examina la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. No solo es la tercera mujer en la historia que recibe este premio, sino que también es la primera en obtenerlo ella sola en lugar de compartirlo, luego de Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo en 10 años más tarde. En específico, el trabajo de Goldin reveló que si bien ha habido avances en la reducción de la brecha en las últimas décadas, hay poca evidencia de que esta brecha se cierre por completo en el corto plazo. Escuchemos. What is it that I have studied
¿Qué es lo que he estudiado? Realmente hay dos lados en este tema. El primero se refiere a las mujeres que, a lo largo de la historia, a menudo han estado ocultas a la vista y a menudo no han sido compensadas de la misma manera que los hombres en el mercado económico. Con el tiempo, han abandonado el ámbito del hogar, la granja familiar o la empresa familiar y se han trasladado al ámbito más amplio de la producción de mercado. Ha cambiado mucho, pero el mercado laboral y las políticas de los gobiernos suelen tardar más en responder. Ahora bien, los cambios a los que me referí han sido enormemente grandes en casi todas las economías, y esa es una de las razones por las que las mujeres se han convertido en una fuerza económica importante y en evolución. Una referencia para muchas mujeres y, por supuesto, muchos economistas también alrededor del mundo. Evidentemente, y será para la historia. Así es. Gracias, Juan Pablo, por la actualización en economía. En otro momento acá estaremos. Aquí nos encontramos. Nosotros vamos ahora a Directo A.